Excelente día, bienvenidos a una nueva emisión con su compañero y alumno de la Universidad Politécnica de Pachuca en la licenciatura de Terapia Física, Juan Pablo Anaya Hernández, y hoy me encargaré de explicar el tema examen manual muscular. Sin más preámbulos, comenzamos con que la estructura y función muscular son inseparables, esto debido a que la estructura determina la función y viceversa. Entonces, un músculo acortado no puede actuar con normalidad, siempre habrá un grado de adaptación, es decir, una modificación de los patrones normales de uso o un cierto grado de descoordinación en su acción. Igualmente, un mal uso muscular lleva a un sobreuso muscular y esto provoca un estrés o fatiga. A la vez, entra una técnica de exploración de diagnóstico médico, conocido como palpación, que, con el sentido del tacto, nos brinda una percepción de la estructura, la manifestación física de los tejidos y unidades funcionales, en este caso los vientres musculares, y los cambios que tienen lugar como resultado de funcionamiento del cuerpo o de una parte de él. A través de lo mencionado, existen dos tipos de examen manual muscular que van de la mano. El primero en ejecutarse es el examen manual general, porque se encarga de determinar la capacidad de los músculos o grupos musculares para realizar una fuerza con el fin de proporcionar movimiento, estabilidad y sujeción al cuerpo humano. El segundo es el examen manual específico, porque desarrolla un diagnóstico de debilidad. Puede ser un desuso, una alteración nerviosa, estiramiento, dolor y o fatiga. Por consiguiente, en sus objetivos se expresa que se debe obtener información válida sobre el estado inicial del paciente, el identificar y analizar toda información, es decir, el origen para solucionar el problema. También brindar una experiencia clínica y fiabilidad de las técnicas de exploración. Entre más experiencia, se realizará un diagnóstico correcto y se evitarán sesgos inconscientes que, en caso de existir, pueden condicionar la valoración del hallazgo. Pueden presentarse cambios en la estructura muscular como la tensión, la contracción, la flacidez, el estrés, las anomalías posturales o traumatismos. Existen criterios para asignar un determinado grado en una prueba muscular, citados del libro Técnicas de Balance Muscular de Daniels y Worthington. Estos criterios emplean conceptos como la fuerza muscular, que es una extensión de la tensión muscular transmitida a los huesos por medio de los tendones, medida con la resistencia máxima que se puede oponer a una contracción muscular, y la amplitud de movimiento disponible es considerada como la amplitud de movimiento completada por el paciente a pesar de que en su escala de valoración el músculo no se considere normal. Es utilizada para agregar un grado a una prueba muscular. En la primera clase práctica se valoró el músculo recto femoral, recto abdominal y bíceps braquial, conociendo su origen e inserción, más que nada la función que tiene el músculo en cuestión para utilizar la palpación y percibir su contracción, en un grado 3, 4 y 5. Asimismo, se explicó la palabra resistencia, la cual debe ser en contra del movimiento. Hace referencia a una fuerza concéntrica que actúa en oposición a un músculo que se contrae. Se debe aplicar siempre en dirección de la línea de tracción del músculo o músculos participantes. Con esto entendido, se puede aplicar una prueba de ruptura o una prueba de resistencia progresiva. En la prueba de ruptura se indica que el paciente, en un punto de exigencia muscular máxima que mantenga, no debe permitir al fisioterapeuta romper la posición. Se evalúa al final de la amplitud de movimiento en músculos monoarticulares que corresponden a un vientre muscular, donde será su palpación. Encontramos músculos como el bíceps braquial, abductores de cadera, cuádriceps, entre otros. En otra alternativa, en la prueba de resistencia progresiva, el terapeuta aumentará la resistencia gradualmente hasta alcanzar el nivel máximo que pueda alcanzar el paciente. Entonces se tiene que llevar a cabo durante todo el movimiento. Aquí entran los músculos biarticulares de dos o más vientres, que serán evaluados en la zona central de amplitud de movimiento, y una palpación a origen tendinoso. Encontramos músculos como isquiotibiales, recto femoral, entre otros. Ahora nos adentramos a un tema bastante importante que es la valoración muscular por medio de escalas. Estas tienen relación en cuanto a su descripción.
pero en su graduación es diferente porque puede ser gramático o numérico, pero aún así se pueden relacionar. Como referencia, la escala de Daniels es la más utilizada para la medición de fuerza muscular. Fue un factor importante en la práctica antes mencionada. Su graduación es del grado 5 al 0. En el grado 5 representa un 100% de la fuerza muscular, donde el paciente completa la amplitud de movimiento contra gravedad y resistencia máxima. En el grado 4, que es un 75%, completa la amplitud de movimiento contra gravedad y cierta resistencia, pero se fatiga. En el grado 3, que es el 50%, se completa la amplitud de movimiento contra gravedad, pero no contra resistencia. En el grado 2, que es el 25%, se completa la amplitud de movimiento, pero no contra gravedad. Esto es porque al paciente se le tiene que acostar en una camilla para vencer a la gravedad. En el grado 1 se presentan vestigios de movimiento o movimientos apenas perceptibles, y en el grado 0 hay una ausencia de contractilidad. Con esto, también existe la escala de Kendall, que se gradúa en porcentaje y gramática. Del 100 al 90% es normal, del 80 al 70% es bueno, el 60% representa un mediano más, el 50% representa un mediano, el 40 a 30% es mejor el arco que el clasificado en 20%, el 20% es pobre, el 5% son huellas o vestigios y está el 0 que es nulo. En la escala de Lovett se gradúa por gramática, que es normal, bueno, regular, pobre, vestigios y nula. En la escala internacional, que también es muy utilizada, se gradúa por del grado 5 al 0. En la escala de Pinsier se gradúa por 3 signos más que representan un completo, en 2 signos más que representan un incompleto, un signo más significa que se insinúa y el 0 es imposible. Existe también un método llamado el método de Boostrom, que emplea una graduación con signos más y menos. Por ejemplo, en un músculo con grado 2 más es aceptable porque el paciente puede realizar una amplitud de movimiento contra gravedad y cierta resistencia. Con el grado 2 menos es deficiente porque realiza la amplitud de movimiento en camilla, porque se elimina la gravedad y la resistencia. Como se mencionó antes, estas escalas tienen en sí una descripción igual, pero lo único que cambia es su graduación, porque se mencionaba que pueden ser de manera gramática o numérica. Entonces eso es lo único más o menos que las diferencia, pero aún así se pueden relacionar de acuerdo a una conversión que se puede pedir en un caso clínico. Como por dar un ejemplo, si yo pido convertir una escala de Daniels en grado 3 a una escala de Lovett, pues bueno, en escala de Lovett sería un regular. Entonces es esa la relación que se tiene entre todas las escalas vistas en este primer parcial. Ahora nos adentramos a la segunda práctica, donde se evaluó la musculatura facial del séptimo par craneal con pruebas motoras, donde se realizaron líneas en la facie, una línea media que divide el lado derecho e izquierdo, una línea arriba de las cejas y otra en la boca, por lo que se tiene una parte izquierda, superior, derecha, media y lateral. Podemos evaluar con esto los movimientos de la boca, nariz, ojos y frente. Las pruebas de reflejo con una palpación bidigital en el entrecejo se evalúan si el paciente tiene una capacidad de reflejo, exactamente cuando él cierra los ojos, o también se puede realizar un chasqueo de dedos lo más cerca de los ojos del paciente para observar su reacción. Y las pruebas sensitivas donde la lengua puede percibir o tiene que percibir los 4 tipos de sabores, que es el ácido, el dulce, el salado y el amargo. Con esto se evalúa una parálisis facial y se tiene en cuenta la escala de Haas-Brackmann, que nos menciona en el grado 3 que es normal. Pues hay una función facial en todas las áreas de la facie del paciente, mientras que en un grado 2 existe la paresia leve, que se subdivide en paresia leve. Aquí se observa una debilidad
notoria en la inspección cercana. Se puede presentar sincinesias, que es un movimiento involuntario que acompaña a otro voluntario. Al momento de estar en reposo hay una simetría y tono muscular normal. Los movimientos de la frente irán de una función buena a moderada. El ojo tiene un cierre completo sin esfuerzo y la boca una asimetría mínima al movimiento. La paresia leve a moderada, aquí se observa una debilidad obvia pero no desfigurativa. Hay una asimetría cuando está en reposo y en actividad. Ya aquí se presentan cinesias y aumento del tono de los músculos faciales. Los movimientos de la frente irán de una función moderada a ligera. El ojo tiene un cierre completo con esfuerzo y la boca una ligera debilidad con el máximo esfuerzo. Ahora, en el grado 1 hay una paresia moderada severa. Aquí hay una debilidad obvia y una asimetría desfigurativa. Hay una asimetría cuando se está en reposo. No existen movimientos en la frente. El ojo tiene un cierre incompleto y la boca una asimetría al aplicar esfuerzo. En un grado 0 se presenta una paresia severa, donde se observan movimientos apenas perceptibles, una asimetría cuando está en reposo, no hay movimientos en la frente, el ojo tiene un cierre incompleto y la boca presenta movimientos ligeros. Y está la parálisis facial total, donde está la pérdida total de las funciones faciales. Como información extra, cuando se empieza a presentar una parálisis facial hay una paralesia, que significa tener una sensación de hormigueo o tensión en el nervio facial. Entonces, al momento de evaluar con la escala, se debe valorar la paresia, que es una disminución de la capacidad de contracción, y se deben estimular las motoneuronas para trabajar con el músculo débil. El periodo para tratar una parálisis facial es de 3 semanas a 2 meses. Con electromiografía se determina la longitud del daño del nervio facial y se debe cicatrizar 1 milímetro del mismo al día. Si el paciente no mejora en 2 meses, se puede provocar una parálisis completa, por lo que requiere una cirugía. El mejor abordaje que podemos dar como fisioterapeutas es en una lesión aguda, que se presenta en horas o días, al contrario de una lesión crónica que se llevará a cabo en meses o años. Esto sería todo por parte de su servidor. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente emisión.